Muy bien, muy buenas noches. Entonces, formalmente empezamos la clase de hoy referente al último capítulo correspondiente al estudio técnico. Si ustedes hacen una memoria, habíamos indicado sí, que un proyecto de factibilidad tiene los siguientes estudios. Inicialmente, el estudio socioeconómico, luego el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero económico. Y por supuesto que existen otros estudios adicionales que deberían ser parte también, pero simplemente enunciamos en forma general, ¿no? Es decir, el estudio medioambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya es para especialistas. En caso de que se generaran residuos del proceso de producción, ¿no? Puede ser la contaminación medioambiental. Para mitigar aquello, entonces podría elaborarse un estudio más. Y como este estudio ambiental, podrían generarse una serie de estudios complementarios, según sea el caso, ¿no? Según sea el proyecto y la necesidad. Pero dentro de lo básico, sí, habíamos indicado como penúltimo capítulo el estudio, perdón, como último estudio, el estudio técnico, que estamos iniciando en este momento su estudio. Entonces, en el estudio técnico hay 3 capítulos. El primero de ellos es localización geográfica, perdón, localización o emplazamiento del proyecto, donde obviamente se ha visto localización geográfica, les he dado un programa para que lo hagan correr y que me lo envíen también a mí. Algunas personas lo han hecho, otras personas definitivamente están fuera de contexto, no están en la asignatura, ¿no? Más bien recordarles, por favor, a las personas que les gusta escuchar telenovelas, sí, que ya va a empezar su telenovela, sí, son las 6:10, entonces capten y pónganse a ver su telenovela y olvídense de lo que estamos hablando, no nos interrumpan. Quiero decir, como en la anterior clase, ¿no? Que alguien puso la telenovela durante el lapso casi de 1 minuto y ni siquiera se dio cuenta de que nos interrumpía. Bueno, así que ahora pasamos a lo nuestro. La ingeniería del proyecto. Fíjense qué es hacer ingeniería. Es una situación muy especial, como ustedes verán, ¿verdad? Es decir, Inge, sí, señorita, dígame. disculpe que lo interrumpa, Inge, pero yo solo veo sus archivos. No sé si el compañero estaba en lo correcto, pero yo solamente veo por archivos. No está mostrando el tema exactamente, Inge. A ver, yo dejaré esto y voy a volver a compartir la pantalla, que es lo más, no, es que me tienen que avisar. Ahora, señorita, ¿cómo está viendo usted y ahora? Ahora los Ingeniero, ahora sí, Inge. Gracias, Inge. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, al inicio nomás. Y me interrumpa nomás cuando existe una de estas situaciones. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver si la ingeniería del proyecto. ¿Qué se hace en ingeniería? Pues, ¿por qué somos ingenieros? Porque hacemos algo ingenioso, algo creativo. Y básicamente en el proyecto la ingeniería es la demostración de que sí se puede hacer desde el punto de vista científico, técnico y tecnológico. Son palabras diferentes, les comento. Tecnología, técnica, ciencia e ingeniería. Por supuesto que todas ellas están relacionadas con la actividad, ¿sí? Del know-how, del saber cómo hacerlo. Entonces, por un momentito voy a desaparecer de esta pantalla. Entonces dice, todo proyecto de inversión, ¿sí? Tiene que tener esta parte que es ingeniería del proyecto. ¿Y qué es la ingeniería del proyecto? Corresponde al know-how. En español, ¿cómo hacerlo? Know-how es cómo, no es saber o conocer, y how, cómo saber o cómo. Por eso en la traducción perfecta al español es cómo hacerlo. Es decir, todos los elementos técnicos que son necesarios aprenderlos para poder demostrar que sí se puede hacer, pero al margen de que sí se puede hacer, también nos permite encontrar este capítulo una serie de parámetros que son necesarios inscribirlos y demostrarlos y calcularlos, ¿sí? Para pasar a la siguiente etapa, que es el estudio el estudio financiero económico. Y fíjense, desafortunadamente me salté al principio, en la introducción de esta clase,
Que también hay otro estudio, este es el estudio organizacional. Y el estudio organizacional requiere de la ingeniería del proyecto para saber qué cantidad de personal debemos disponer para llevar adelante las operaciones ya en el proceso de producción. Entonces, este es el capítulo más importante para el proyecto, porque aquí sí podemos demostrar que sí se puede hacer, de que la tecnología está al alcance de nuestras manos. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, ¿sí? De que es la instalación o creación de una granja de servidores, entonces ahí va a entrar mucha ingeniería, sobre todo ingeniería de sistemas, el conocimiento, que ustedes lo tienen mucho más maduro que yo, referente a tipos de servidores, conexiones, llegadas, inputs, outputs, etcétera, correspondiente a la parte de ingeniería. Pero en este momento yo tengo que explicarles el capítulo de ingeniería, ¿sí? Como se ve de manera completamente general, ¿sí? Hay un poco relacionado con la producción, ¿sí? Pero ustedes verán que a partir de ese conocimiento ustedes van a poder hacer unas deducciones, es decir, ir de lo general a lo particular en sus proyectos. Entonces, continuamos. Dice, conjuga ciencia, técnica y tecnología. ¿Okay? Ciencia, sí, porque vamos a utilizar seguramente la ciencia física, las matemáticas, no sé, entonces tantas ciencias que se han estudiado. Y la técnica, sí, en realidad es la parte que nos indica cómo se puede realizar la forma no llamaremos así, no la parte científica, sino la parte que se ha desarrollado a través de la experiencia. Y la tecnología como conjugación tanto de la ciencia como de la técnica, ¿sí? Dice, los más variados del conocimiento humano para producir bienes y servicios para satisfacer necesidades de las sociedades modernas. Es decir, se hace ingeniería y en estos proyectos tenemos que hacer ingeniería justamente para poder demostrar que es factible económicamente de llevar adelante un proceso de producción. Muchas veces sí existen algunas tesis en diferentes carreras donde los estudiantes demuestran que sí se puede hacer la producción, no sé, de una mano biónica, para darse el ejemplo. Muy bien. Pero en el caso de un proyecto de factibilidad, tendrá que ser la producción de la mano biónica o seguramente los servicios que se pueden obtener a través de la aplicación de la mano biónica. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, para conocer cómo funciona esta mano biónica, hay una técnica. Seguramente están los alambritos, los engranajes, los bujes, etcétera, que tiene que tener la mano biónica. Y además, eso corresponde a la técnica. La ciencia va a ser la ciencia que dispone, ¿cierto? Cómo se van a mover. Hay diferentes partes de la ciencia física, etcétera. Y inclusive de las ciencias, ciencias médicas, ¿no? Entonces, todas ellas están conjuncionadas en la tecnología. Entonces, por eso que estamos, y esto va a hacer de que podamos nosotros hacer o decir o complementar, ¿sí? De que sí se puede hacer. Como les decía, hay una serie de trabajos que se hacen, hacer la mano biónica, sí, es un proyecto, pero eso es un proyecto de investigación, netamente de investigación. Para que se pueda aplicar en el campo que estamos estudiando, tiene que demostrarse que de la aplicación, ¿no? O de la producción de esas manos biónicas o del flete de esa mano biónica para hacer algunas actividades, voy a poder ganar dinero. Y si esa utilidad, ¿sí? Que neta de las utilidades que puedo obtener por la compra, por la venta, por la producción del servicio, del producto, o sea, pueda en un lapso perentorio, un lapso de 5 o 10 años, en el caso nuestro del horizonte de vida de 10 años, vamos a poder recuperar, ¿sí? Todo el dinero invertido. Entonces, de eso se trata. Entonces, no solamente, dice, yo también hago proyectos, ¿no? Y presentan un proyecto de la mano biónica. Entonces, eso, claro, es un proyecto de investigación, pero en el caso nuestro es un proyecto de factibilidad técnico-económico. Entonces, si no se demuestra que no se va a tener
un beneficio económico en los 10 años, entonces mejor no hacerlo. O sea, tratarlo como un proyecto de investigación simplemente, pero nosotros es para producción de bienes o servicios. El estudio de la ingeniería de proyecto, ¿sí? Fíjense, se desplaza desde la construcción de edificaciones civiles vanguardistas, complejos mecánicos, por sistemas de control electrónico de última generación, plantas de energía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo aquella producción de alimentos y todo lo que objetivamente sirva a la humanidad para su bienestar y desarrollo. ¿Para qué elaboramos proyectos? Nuevamente la pregunta, ¿no? De un principio, o sea, ¿para qué vamos a elaborar proyectos de inversión, que son los que nosotros estamos estudiando? Para poder, sí, verificar, para poder comprobar que sí se puede producir un bien o un servicio, ¿cierto? Pero que va a ser de beneficio para la humanidad, ¿cierto? Para las personas que viven en nuestra sociedad. Por eso habíamos dicho que el proyecto es la célula de la economía de una sociedad. Entonces tenemos que producir, o sea, cualquier producción, sea de servicios, o sea, servicios como en el caso del teleférico. Ahí no se producen bienes. Pero como en el caso de PIL, por ejemplo, ahí se producen bienes, que son las leches, las mermeladas, etcétera, que van al consumo humano. Todos estos proyectos son buenos para la sociedad y mientras más proyectos, o sea, puedan ingresar en la competencia, va a ser mejor para la sociedad. Nos vamos a volver una sociedad más justa, vamos a volver una sociedad mejor alimentada o mejor satisfecha en sus necesidades, ¿no? Que esa es la definición de la economía. El enfoque que quiere dar que se quiere dar en este manual, dice, es muy reducido frente a la extraordinaria dimensión que requiere un especialista. Voy a tratar ahora, sí, de explicarles en términos de un generalista. O sea, porque un especialista, sí puede ser un especialista, no sé, en genética, algo así. O sea, tiene mucho más que dar o especificar en este campo de la ingeniería. Entonces, por supuesto que no puedo tratar de abarcar absolutamente todo lo que se ha estudiado, todo lo que se ha hecho, las pretensiones que se tienen, porque yo tengo que hablar de una manera general. Yo no puedo hablar de una manera particular, así un proyectivo. Tal vez para ejemplificar, por supuesto, que ha sido el objetivo desde un principio de la explicación de esta asignatura, ejemplificar, ¿cierto? Y voy a continuar haciendo a través de los ejemplos, porque eso es lo que más, aunque no son estudios de caso, ¿sí? La dinámica de esta asignatura, el corto tiempo y la serie de interrupciones de las que somos objeto, o sea, no me permiten especular un poco más. Dice, este capítulo se orienta, dice, fundamentalmente a seleccionar un proceso de producción que sea el más eficiente. Cuando hablo de eficiencia, estoy hablando de economía de medios, que sean los más económicos posibles, y para ello racionaliza el uso de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de las ciencias de manera eficaz. Y creo que en eso también coincidimos. Sí, estas son algunas ideas locas mías, pero es fruto de muchos años de análisis, de estudio, de participación en este mundillo de los proyectos. Este ingeniero de proyecto es fruto de la creatividad, como les había indicado, del grupo de analistas que utilizan los métodos de investigación científica detallados en el epígrafe 1.2. Eso significa de que vamos a utilizar los métodos empíricos, los métodos teóricos y el método estadístico matemático para hacer demostraciones. De todos modos, ahí está. Por supuesto que vamos a iniciar con la observación, vamos a hacer la aplicación, posiblemente utilicemos la observación en laboratorio, hagamos algunos experimentos, todo dependiendo de cuál sea la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un poquito más atrás, les voy a explicar, cuando estemos entrando al campo de las investigaciones y ensayos, de que muchas veces sí, ya está estudiado. Entonces, justamente el análisis bibliográfico, el análisis en el Internet, sí, son de vital importancia para poder obtener esta información y no tener que ser investigaciones que ya se han hecho. Y les voy a ejemplificar un poco más adelante. Un poco más adelante, sí. Dice
Esta labor, esta propuesta del proceso de producción requiere de la experiencia del grupo de analistas en el objeto de investigación. Se supone que si estamos haciendo, ¿sí?, un proyecto referido a la instalación de una granja de servidores, ¿sí?, para que las personas que van a hacer tienen que ser del área de la ingeniería de sistemas, tal vez tendrían que ser algunos ingenieros electrónicos, y bueno, creo que son tal vez los informáticos también estén en este proyecto, pero ¿por qué? Porque es una particularidad, ¿sí?, del proceso de producción del servicio. De todos modos, sí, necesitamos en este estudio conocer, sí, la disposición de energéticos, que puede ser energía eléctrica y gas, mano de obra, o sea, libertades ambientales, sobre los resultados del proceso. Lo que les había indicado es un tema, sí, que no lo vamos a tratar por falta de tiempo y además porque requiere la utilización de especialistas en este caso. Sobre la base de esta propuesta tecnológica, sí, se analizan las propuestas de equipamiento de industrias de bienes de capital del ramo. Es decir, ¿qué son los bienes de capital? Aquí hay un nombrecito, bienes de capital. Ya les había indicado hace mucho tiempo atrás que bienes de capital se refieren a las máquinas, ¿sí?, y equipo que van a producir, ¿sí?, el servicio o el bien que deseamos hacer con el proyecto. Se analizan, dice, las propuestas de equipamiento de industrias desde diferentes enfoques como el cumplimiento de las especificaciones de rendimientos físicos, costos, labores de preservación y mantenimiento. Este es otro aspecto bien importante. Tenemos que analizar, sí, el equipamiento que vamos a utilizar en nuestro proyecto, pero al mismo tiempo tenemos que analizar también, sí, cuál va a ser la necesidad de mano de obra. Hoy en día el empresario privado, sí, prefiere invertir más dinero en un bien de capital, ¿sí?, que automatice las funciones y que tenga la menor cantidad de mano de obra posible. Mientras que en los proyectos que corresponden al Estado, ¿sí?, lo que se quiere es incorporar la mayor cantidad de mano de obra justamente para mitigar el problema de la falta de trabajo. Entonces, son dos opiniones diferentes, respetables ambas opiniones, y lo que tenemos que tratar de hacer en el proyecto, sea para el Estado, o sea, para el empresario privado, es establecer un equilibrio, ¿sí?, en cuanto a este aspecto. Entonces, inversión en equipamiento, la mano de obra, porque créanme que la mano de obra es muy sensible en estos aspectos, pero además debemos tratar otro elemento que es bien importante. Y aquí está, les dice, los fines de preservación y mantenimiento. Es decir, tenemos que comprar equipamiento sobre el cual podamos hacer nosotros el mantenimiento y la preservación. Se sienta obligada la empresa que nos ha vendido estos productos de enviarnos a sus técnicos de una manera, de tiempo en tiempo, de tal manera que sus equipos siempre estén actualizados, siempre estén en funcionamiento. El mantenimiento lo vamos a hacer nosotros utilizando, sí, la mano de obra especializada. Otro de los elementos es de que una vez que se decide adquirir la maquinaria, es decir, la tecnología que va a producir el bien o el servicio, sea además barata, ¿sí?, o económicamente, digamos así, eficiente, pero también que no nos superen los costos, ¿no?, tremendamente. Entonces, tenemos que encontrar puntos de equilibrio, pero de todos modos ya les estoy indicando. Ahora, podemos utilizar un solo tipo de tecnología, es decir, nosotros podríamos hacer un contrato para nuestra granja de servidores con IBM, y IBM nos va a proveer toda la granja de servidores, los equipos, los servidores, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a correr con la parte de la infraestructura, de la dotación de energía eléctrica, de los servicios de agua potable, baños, etcétera, para las personas que van a trabajar en esta granja de servidores, produciendo el servicio, por supuesto. Pero esto tenemos que ver, sí, tenemos que analizar, o sea, cuánto nos va a costar, ¿no?, la operación del proyecto. Entonces, si tomamos la decisión de tomar la tecnología IBM, entonces
tenemos que demostrar que es eficiente y eficaz frente a otras tecnologías. Pero también, sí, en el campo de los países tercermundistas, entre los que nos encontramos nosotros, tenemos que hacer un poquito, sí, supongamos que esa granja de servidores IBM nos quiere vender en $20 millones, un supuesto, ¿no? Esos $20 millones, 10 millones sí deben ser el equipamiento mismo, ¿no? Con pero y los otros 10 nos están vendiendo su imagen. Y entonces podemos pensar en comprar algunos equipos nada más de IBM y comprar otros de Samsung, de Apple, de Wang, etcétera, de tantas marcas que existen en este mundo del negocio electrónico, que los podemos cotizar en el Nasdaq, ¿no? Entrando al Nasdaq podemos saber las cotizaciones del equipamiento, etcétera, porque hay muy buena información. De todos modos, ahí está, nos van a dar las pautas, ¿no? Tenemos que conocer las pautas para no meter la pata. Es decir, tenemos que hacer, ¿sí?, una tecnología ecléctica, dice por acá, ¿no? Y esta tecnología ecléctica, pues, nos va a permitir tener una tecnología que sí podamos manejarla, de que podamos utilizarla, y no se olviden ustedes, ya no queremos redes Unix, ¿no? ¿Qué tipo de redes queremos, estimados estudiantes, para liberarnos de las cadenas informáticas? ¿Qué es lo contrario a Unix? Linux, pues, estimados, Linux, ¿no? Entonces ahí está el software libre, entonces un poquito nos desprendemos, ¿no? Entonces hay que hacer muchas implementaciones. Claro, en este proyecto de este semestre no puedo pedirles a aquellos, pero algunas personas que quieran seguir con este proyecto y que consideren sus tutores que es adecuado para hacer este tipo de análisis, háganlo. Desafortunadamente, sí, algunos de mis colegas están recontra atosigados con tesistas, ¿no? Pero habemos otros que nadie viene a consultar, tocarnos las puertas o consultarnos absolutamente nada. Entonces, bueno, los estudiantes son los que buscan al profesor, ¿cierto? Bueno. Dice que estos catálogos, cuando compramos los equipos, ¿sí? Lo primero que hacemos, ¿sí?, es solicitar catálogos para ver, o sea, las potencias, las eficiencias, la cantidad, y a partir de ahí es de que vamos, ¿sí?, obteniendo información que nos va a permitir el día de mañana, ¿sí?, cuando estemos haciendo el proyecto, poder tomar buenas decisiones con respecto a la tecnología. Pero para hacer esto, ¿sí?, una vez que tomemos la tecnología, esta tecnología no la podemos poner, pues, en el patio de la OPEA, ¿no? Tenemos que tener instalaciones especiales para evitar contaminación, polvo, ruidos, calor, etcétera. Tienen que ser instalaciones muy especiales, y para ello necesitamos hacer complementariamente otros proyectos que van a estar incluidos acá en el capítulo de ingeniería. Vamos a estudiar además, ¿sí?, lo que es flujo másico y flujo energético. En el caso de un proyecto de producción de un bien, necesariamente tenemos que estudiar estos flujos másicos, y tengo que explicarles a ustedes, ¿no? Y tengo que explicarles a ustedes a qué se refiere en el proceso de producción, pero vamos a hacer estos flujos un poquitito más adelante. Es muy posible que necesitemos la participación de ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, pero en estas pruebas que estamos haciendo en el semestre, ustedes son de todos, son ingenieros mecánicos, electricistas, civiles también van a ser, ¿sí? Hasta más o menos tener una idea. Ya cuando se haga un proyecto en la vida real tendrán que entrar estos especialistas. Entra también el ingeniero industrial, entra el ingeniero ambientalista, entra también el ingeniero de sistemas, porque tiene mucho, aquí dice, ¿no? El ambiental, bueno, en la parte de la mitigación en la mitigación del daño ambiental que se puede hacer con el proyecto, ¿no?
pero también los ingenieros, ustedes como ingenieros de sistemas, al margen de ser analistas de proyectos, también tienen que entrar en los diseños automáticos de control en la producción y además en el diseño y puesta en operación de las aplicaciones informáticas a los procesos administrativos del lugar donde estamos elaborando el proyecto. Bien. Dependiendo del proyecto, podemos trabajar con metalurgistas, mineros, geólogos, agrónomos, etcétera, ¿no? Ahora sí entramos en esta parte de ensayos e investigaciones y el tiempo no nos va a alcanzar para poder concluir. Además de que en estos 10 minutos se voy a tener que alistar mis cositas para poder hacer. Yo les voy a dejar en la continuación de la clase, que ya está, son dos películas que tengo que dejarles para que ustedes vayan estudiando mientras vuelvo. Voy a tomar una hora, estimados estudiantes. Entonces, quiero que estudien estos dos videos que les voy a pasar, que es la continuación. Es decir, me van a ver, tal como me están viendo en este momento, me van a ver en la misma escala, en la misma dimensión, pero y pongan atención, no es para que ustedes copien y se salgan de la clase, no, es para que mientras estemos en este intervalo de tiempo, ustedes puedan hacer un estudio, si pueden volver, inclusive pueden recorrer, andar, etcétera, cosa que es la tecnología la que nos permite hoy en día hacer lo que les estoy indicando. ¿Cuándo se hacen ensayos e investigaciones, no? Se hacen ensayos e investigaciones cuando tenemos que ver si el producto que vamos, o el servicio que vamos a ofrecer reúne las características necesarias. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo necesito producir un alimento, ¿sí? Y que le gusta a la población del Alto. Ya, muy bien, ahí está. Entonces, este alimento que se va a producir, pues, supongamos que es puré de papas. El puré de papas es sobre la base de papas. Pero a las papas a las que están acostumbrados los clientes, corresponde. Aló. A ver, vamos a ver si podemos cortar. Sí, sin querer han habilitado su... Ya se puede. Muy bien. Entonces, necesitamos hacer, ¿sí?, de las materias primas, hacer laboratorios, es decir, hacer ensayos e investigaciones para saber la calidad, si tiene la misma característica, etcétera, los sabores, inclusive, que no se pueden determinar mismo en la composición química. Entonces, conocer los sabores, hay que hacer ese tipo de investigaciones y hay que acudir a los laboratorios, ¿no? Y aquí les decía, aquí tengo un ejemplo que me va a permitir, aquí está ¿dónde está? Aquí está. Dice, fíjense, en los muchos trabajos que he tenido en el campo de los proyectos, uno de ellos en Pro Bolivia. Entonces vino un entusiasta chaqueño de Villamontes, dijo, señores, hay que aprovechar la algarroba. Bueno, entonces dijimos, muy bien, haremos el proyecto, pero tenemos que hacer ensayos e investigaciones. Entonces, en aplicación del método empírico del análisis documental, empezamos a estudiar toda la documentación que podíamos obtener sobre este asunto. Y grande fue nuestra sorpresa de encontrarnos con una tesis doctoral. Se me ha olvidado el apellido del doctor, de este doctor que hizo su tesis, es un doctor argentino que hizo su tesis en España. Y allá hizo un análisis e investigaciones sobre los compuestos de la Prosopis alba, que es el fruto del algarrobo, que es la algarroba. Y ya teníamos la información, entonces ¿para qué íbamos a gastar? ¿Sí? Más o menos vale el análisis en LASA de la Universidad Mayor de San Andrés por componente vale $40. Entonces imagínense, teníamos que estudiar proteínas, calcio, hierro, etc. Y la Prosopis alba es la misma variedad que partiendo desde los valles chuquisaqueños y potosinos hasta Villamontes y todo el Chaco boliviano y el Chaco argentino y el Chaco paraguayo es la misma variedad, es la Prosopis alba. Entonces ya no necesitamos hacer ensayos e investigaciones, porque tenemos que ver también de que tenemos que actuar
eficientemente, es decir, no tenemos que gastar en vano. Entonces, esto es lo que quiero comentarles. Hay que, o en el caso, por ejemplo, de Cobija, se hizo el proyecto para producir ladrillos, que es un negocio buenísimo. Además que todo el suelo de Cobija es de arcilla, igual que en La Paz, pero de muy buena calidad. Entonces trajimos unos 2 kilos de arcilla de Cobija, hicimos analizar en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y no sé qué tantos es en la UMSA, y ahí nos hicieron las pruebas, nos mostraron eficientemente 100%. Adelante, para ladrillos de primera calidad. Entonces, fíjense, algunas veces se tiene que hacer este laboratorio, en otras oportunidades no hay necesidad porque ya se ha estudiado, y hay que buscar no solamente en las bibliotecas de las universidades, sino también de la cooperación internacional y además de nuestros ministerios. ¿Sí? Ha habido una época en que guardaban la información los ministerios con 5 llaves, así como un gran tesoro. No, este mundo ya está, pues, ¿cómo podría decir? Este mundo ya está intercomunicado. Entonces, no se pueden hacer cosas si yo hago eso y lo guardo con mucho secreto, etcétera, excepto, por supuesto, en el campo que nos corresponde, el campo de ingeniería de sistemas, porque nadie sabe cómo se producen, porque no hay un conocimiento concreto, sino práctico, de cómo se producen los chips o cómo se producen las tarjetas madre o los procesadores, etcétera, que es tecnología que conocen en los países desarrollados, ¿cierto? Y que no están al alcance nuestro y que tampoco no lo comparten, porque ese es uno de los grandes, llamaremos así, una de las grandes ventajas que tienen las potencias. Dicen los especialistas que Rusia va a perder la guerra como consecuencia de que Putin no se dio cuenta, sí, que tenía que desarrollar inicialmente su tecnología en sistemas, en electrónica, sistemas electrónicos. De tal manera que hoy se está enfrentando a una guerra donde va en desventaja, porque todos los países les han cortado, los especialistas de Rusia se están escapando por no ir a la guerra, y por lo tanto no hay quien produzca. Además que dice que hay pocas personas que producen. Entonces, con lo que acabo de comentarles, sí, esto es un asunto muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Solamente se hacen ensayos e investigaciones cuando sea preciso hacer, ¿cierto? En el caso nuestro, estos ensayos e investigación ya están investigados, ya están ensayados, nos van a vender producto de primera. No necesitamos materia prima. Y este va a ser el tema que les voy a dejar para que veamos en las películas que les voy a cargar enseguida, que se llama Descripción del proceso de producción. En cuestión de segundos voy a desaparecer de la pantalla, voy a cargar al grupo estos elementos que les estoy comentando, y quiero que por favor, si en el transcurso de una hora y cuarto que voy a desaparecer de sus pantallas, puedan estudiarlos. 40 más 40 minutos son 80, 1 hora 15, 1 hora y 20 más o menos. Pero lo de bueno es que ustedes van a poder manejar esa película de adelante a atrás, ¿cierto? Es lo mismo. Y eso va a ir adelantando un poquito. Yo les ruego, fíjense, son situaciones de familiares de fuerza mayor. Yo soy el hermano del que estoy dando la misa, entonces tengo que